señor primer ministro Ralph, de este país hermoso que no conocía, San Vicente y Granadinas, a todos los presidentes, las presidentes, primeros ministros, primeras ministras que aquí nos acompañan. Queremos hablar de paz y Colombia necesita paz. En el esfuerzo de décadas de acabar la violencia colombiana y de pacificar el país, hemos aprendido muchas cosas, muchos gobiernos, muchas fuerzas políticas y la sociedad colombiana. Y cierta autoridad moral hemos ganado para hablar de paz en el mundo. Decía hace poco que mientras en el mundo se pronuncia la palabra guerra en todos los sentidos, la reunión de la Cumbre de Seguridad en Múnich reunió a mucha gente dispuesta a disparar bombas, con mucho poder político y económico. Colombia levantó la palabra paz como una necesidad para la humanidad. Y me gustaría, ya que vamos a plantearnos como una zona de paz, evaluar un poco cuáles son los peligros que esa paz en América Latina y el Caribe tiene. Y hay uno inmenso, que es el del mundo, el de la humanidad misma, el del planeta. ¿Por qué aumenta la violencia y la guerra en el mundo? Y me atrevo a sugerir que tiene que ver con el principal problema de la humanidad, la crisis climática, que es producida por un sistema económico, le vamos a poner el nombre que es el capitalismo, y que para ser superada entonces necesita de una nueva economía, descarbonizada, le dicen. Separarnos del mundo del petróleo y del carbón y pasar a economías, producción y relaciones sociales descarbonizadas implica un cambio de las relaciones mundiales del poder y de las relaciones sociales de producción en todo el planeta Tierra. Y eso tensiona completamente la política y el poder mismo del mundo. Allí surgen dos grandes tendencias. Una buscando la descarbonización rápida para poder sobrevivir, y otra que quiere mantener la explotación aguda de la naturaleza, del planeta y de los seres humanos. Unas tienen unas relaciones de poder, otras. Esta última, la de tratar de conservar lo que hay, que nos está matando como humanidad, es profundamente violenta. Muestra su poderío militar, ya no puede sostenerse sobre las relaciones internacionales civilizadas, ni sobre el derecho internacional construido sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre los escombros de los nazis, y entonces aprieta los botones de las bombas. Nos está mostrando un genocidio delante de nuestros ojos. No es la vieja dinámica del conflicto palestina-israelí lo que hoy se muestra, sino además, y por eso Alemania apoya el genocidio, y Francia, y la Unión Europea, y el Reino Unido, y sobre todo los Estados Unidos de Norteamérica, en su versión demócrata, apoyan tirar bombas sobre la gente porque están haciendo una demostración sobre la humanidad toda. Si queremos cambiar la economía hacia la economía descarbonizada, ni más ni menos nos están diciendo: miren nuestro poder militar. Lo que ocurre sobre Palestina puede ocurrir sobre cualquiera de ustedes si osan realizar los cambios sin su permiso. Y aquí está el primer peligro sobre América Latina y sobre el Caribe que tenemos que reconocer y sobre el cual tenemos que actuar. Hay uno segundo, más a escala americana. Nosotros tenemos 1 millón de muertos. Somos la región más violenta del mundo, más aún que las regiones donde se desarrolla la guerra directa, incluso el genocidio.
Nosotros hemos vivido un genocidio de 1 millón de latinoamericanos en el último medio siglo. La mayoría de esos muertos aún son colombianos, pero cada vez más son mexicanos, brasileños, venezolanos, centroamericanos, suramericanos. Esa violencia ha producido incluso un éxodo que se cuenta ya por millones de los pueblos del sur hacia el norte en nuestro continente americano. Van hacia la frontera con los Estados Unidos. Allá los esperan las rejas, las cárceles y las ametralladoras, y muchos mueren en el camino. ¿Qué produjo esa violencia? Ese 1 millón de muertos en América, si queremos hablar de paz. La mal llamada guerra contra las drogas. La decisión en Estados Unidos de creer que la lucha contra las drogas, que llaman las sustancias peligrosas, se finca sobre la represión, la cárcel, la policía y el asesinato, y no sobre la prevención y la salud pública para prevenir el que los pueblos caigan en el consumo de sustancias peligrosas. El resultado no puede ser más dramático, más fracasado. Por un lado, los Estados Unidos cambian su consumo de la cocaína, de la marihuana, que poco les mataba, hacia el fentanilo, que les está matando más de 100,000 personas por año, la catástrofe humanitaria, por no prevenir, por creer que la cárcel es el remedio. Y en nuestros países, 1 millón de muertos, 1 millón. Luego, discutir con autonomía estos temas en América Latina y el Caribe nos obliga a pensar y a cambiar las políticas. La paz es, en nuestra región, autonomía política, económica y militar de América Latina y el Caribe. Y me refiero finalmente a la militar, porque suena ingenuo pensar que vamos a hacer una zona de paz si nos estamos alinderando a los grandes bloques de poderes militares en conflicto por razones comerciales, de negociantes en el mundo. No estamos ante la perspectiva en el mundo del cambio de sistemas económicos, de modelos diferentes de humanidad como estaba en el pasado. Estamos ante una lucha de poderes económicos enfrentados y tensionados por la crisis climática que ellos mismos producen. ¿No es hora de una autonomía? La paz, el deseo de no intervenir violentamente en los asuntos del otro, no nos obliga a pensar en una autonomía militar, de seguridad, de defensa de América Latina y del Caribe. ¿No es hora de profundizar los mecanismos en donde nuestros ejércitos, nuestras policías, nuestra fuerza pública y sobre todo las armas que hay en Latinoamérica se pongan en función de objetivos políticos comunes de la América Latina y del Caribe, con una política autónoma dentro del mundo? Nuestra posibilidad de juntar América del Sur y África, por ejemplo, los grandes focos de las posibles energías limpias que pueden descarbonizar el mundo, no nos lleva a tener una voz en una geopolítica diferente que nos implica tener autonomía militar y fortaleza militar propia. Dejo ahí. Gracias por haberme escuchado.